Imagina despertar un día en 1848 con la noticia de que en las riberas de un río lejano hay oro, mucho oro. No una pequeña veta, sino montones de pepitas visibles a simple vista. El sueño de la riqueza instantánea. La noticia recorre América como un incendio en un bosque seco. Hombres y mujeres abandonan todo, casas, familias, negocios. Se lanzan en una carrera desesperada hacia lo desconocido. Así comenzó la fiebre del oro de California, una fiebre que cambió la economía de un continente y la historia del mundo. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos era un país en plena transformación. El territorio que alguna vez estuvo limitado a la costa este comenzaba a extenderse hacia horizontes desconocidos, impulsado por el deseo de crecimiento, aventura y nuevas oportunidades. Las vastas llanuras, los ríos caudalosos y las montañas imponentes del oeste representaban tanto un desafío como una promesa para miles de personas que soñaban con una vida mejor. La doctrina del destino manifiesto proclamaba que los estadounidenses tenían el derecho divino de expandirse hacia el oeste, una creencia que justificó la migración masiva y la ocupación de nuevas tierras. Esta idea se convirtió en el motor ideológico de la expansión, alentando a familias enteras a dejar atrás sus hogares y lanzarse a lo desconocido, enfrentando peligros, enfermedades y la incertidumbre del futuro. El espíritu pionero se apoderó de la nación, y la frontera se convirtió en símbolo de esperanza y ambición. En 1846, tras la guerra con México, Estados Unidos adquirió enormes territorios, incluyendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada y partes de Colorado y Utah. Este acuerdo, conocido como la Cesión Mexicana, duplicó prácticamente el tamaño del país y abrió la puerta a una nueva era de exploración y asentamiento. La firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo marcó el inicio de una transformación radical en el mapa político y social de América del Norte. La región era escasamente poblada y apenas desarrollada, con pequeños asentamientos dispersos y vastas extensiones de tierra virgen. Los caminos eran rudimentarios y la comunicación con el resto del país era lenta y difícil. Sin embargo, la promesa de nuevas oportunidades atrajo a exploradores, comerciantes y colonos, quienes comenzaron a establecer las bases de lo que pronto se convertiría en una de las regiones más dinámicas de la nación. California era un territorio aislado, difícil de acceder, rodeado por montañas y desiertos que parecían infranqueables. La Sierra Nevada, con sus picos nevados, y los áridos desiertos del sur, representaban obstáculos formidables para quienes se aventuraban hacia el oeste. A pesar de estas dificultades, la región despertaba la imaginación de quienes soñaban con riquezas y una vida nueva. San Francisco, una pequeña aldea de no más de 800 habitantes, era poco más que un puesto de comercio de pieles y un modesto puerto en la bahía. Sus calles polvorientas y sus casas de madera reflejaban la sencillez de una comunidad que vivía principalmente del intercambio de bienes con los barcos que llegaban ocasionalmente. Nadie podía imaginar que, en cuestión de meses, este tranquilo rincón del mundo se transformaría en el epicentro de una fiebre sin precedentes. Pero todo estaba a punto de cambiar radicalmente. Un acontecimiento inesperado desencadenaría una ola de migración y desarrollo que alteraría para siempre el destino de California y de todo el país. La calma de la región pronto sería reemplazada por el bullicio de miles de personas en busca de fortuna. El 24 de enero de 1848, James W. Marshall, un carpintero de origen humilde, hizo un descubrimiento que cambiaría la historia. Mientras trabajaba en la construcción de un aserradero para John Sutter, a orillas del río American, encontró pequeñas pepitas doradas entre la grava. Al principio, Marshall no podía creer lo que veía, pero tras realizar algunas pruebas rudimentarias, confirmó que se trataba de oro puro. Este hallazgo, aparentemente insignificante, sería el detonante de una de las migraciones más grandes y rápidas de la historia moderna. Al principio, Marshall y Sutter intentaron mantener el hallazgo en secreto, temiendo que una avalancha de buscadores de oro arruinara sus planes y su tranquilidad. Solo unos pocos trabajadores del aserradero conocían la verdad, y todos juraron guardar silencio. Sin embargo, en una tierra donde las noticias viajan rápido y la codicia es difícil de contener, el secreto no duraría mucho, pero algo así no podía ser ocultado por mucho tiempo. Pronto, la noticia del descubrimiento de oro se propagó como pólvora, primero entre los habitantes de la región y luego por todo el país. Hombres y mujeres de todas partes,
impulsados por la esperanza de riqueza y una vida mejor, comenzaron a llegar a California en oleadas, dando inicio a la legendaria fiebre del oro. Así, el destino de California y de Estados Unidos quedó sellado por la promesa de un futuro dorado. La noticia se propagó primero por la región y luego llegó a San Francisco, provocando un éxodo inmediato. Comerciantes, granjeros, artesanos, todos dejaban sus ocupaciones para buscar fortuna. En apenas unos meses, San Francisco se vació casi por completo. La ciudad quedó desierta. La noticia saltó del continente. Barcos llenos de buscadores de fortuna comenzaron a llegar de América Latina, Australia, China y Europa. La fiebre del oro ya era global. El año de 1849 fue el gran estallido. En ese momento, la fiebre del oro alcanzó su punto máximo y transformó para siempre la historia de California y de los Estados Unidos. La noticia del descubrimiento de oro en Sutter's Mill se propagó como pólvora, cruzando océanos y continentes y atrayendo a personas de todos los rincones del mundo. Era una época de sueños y promesas, donde la esperanza de riqueza instantánea encendía la imaginación de miles. Los 49ers, como se conocía a los buscadores que llegaron ese año, se contaban por decenas de miles. Hombres jóvenes, familias enteras, aventureros y oportunistas, todos se lanzaron a la aventura, dejando atrás sus hogares, trabajos y, a menudo, a sus seres queridos. Algunos venían de lugares tan lejanos como China, Sudamérica o Europa, todos impulsados por la misma fiebre dorada. El viaje era una apuesta, pero la promesa de oro era irresistible. Las rutas hacia California eran brutales. Cruzar el continente por tierra implicaba meses de viaje, enfermedades, hambre y peligro constante. Muchos optaron por rutas marítimas, bordeando el Cabo de Hornos o cruzando el Istmo de Panamá, enfrentando tormentas, naufragios y epidemias. El viaje era tan peligroso como la vida en los propios campos de oro. Para muchos, la travesía fue una prueba de resistencia física y mental, y no todos lograron llegar a su destino. Ciudades improvisadas surgieron como hongos. Sacramento, Stockton y San Francisco se convirtieron en centros bulliciosos de actividad. En cuestión de meses, pequeños pueblos se transformaron en ciudades caóticas, llenas de tiendas improvisadas, salones, burdeles y casinos. La población crecía a un ritmo vertiginoso, y la diversidad cultural era palpable en cada esquina. El bullicio, la mezcla de idiomas y costumbres, y la sensación de estar en el centro de un acontecimiento histórico eran parte del día a día. Los precios se dispararon. Una simple pala podía costar su peso en oro. La inflación era salvaje. La comida escaseaba. Los comerciantes se enriquecían vendiendo suministros básicos a precios exorbitantes. Un huevo, un par de botas o una libra de harina podían costar fortunas. Para muchos, la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en abastecer a los mineros desesperados. Los suministros llegaban a precios absurdos. Caravanas y barcos repletos de mercancías arribaban constantemente, pero la demanda era tan alta que nunca era suficiente. Los comerciantes y proveedores se convirtieron en los nuevos ricos de la fiebre del oro, mientras los mineros luchaban por sobrevivir y continuar su búsqueda. La mayoría de los mineros, sin experiencia ni conocimientos de minería, trabajaban en condiciones terribles, a menudo sin encontrar nada. El trabajo era agotador, bajo el sol abrasador o en el frío de la madrugada, con las manos agrietadas y la esperanza menguando cada día. Algunos encontraban fortunas enormes, cambiando su destino de la noche a la mañana. Pero la mayoría, no. Para muchos, el sueño dorado terminó en desilusión, enfermedad o incluso la muerte. Sin embargo, el espíritu de aventura y la promesa de una vida mejor siguieron atrayendo a miles, marcando para siempre el carácter de California y de todo un país. Aunque el mito popular nos cuenta historias de buscadores de oro que, con un poco de suerte y mucho esfuerzo, lograban hacerse ricos de la noche a la mañana, la realidad fue muy diferente para la mayoría de ellos. La imagen romántica de hombres encontrando pepitas de oro y cambiando su destino en cuestión de días es en gran parte una excepción y no la regla. En realidad, los grandes beneficiarios de la fiebre del oro no fueron los mineros, sino los comerciantes, hoteleros y vendedores de suministros. Estos empresarios supieron aprovechar la enorme demanda de bienes y servicios
que generó la llegada masiva de buscadores. Gente como Levi Strauss, por ejemplo, vio una oportunidad única en el caos y la necesidad. Levi Strauss se hizo famoso y rico vendiendo pantalones resistentes, hechos de lona y luego de mezclilla, a los mineros que necesitaban ropa duradera para soportar las duras condiciones de trabajo. Su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y resistencia, y su fortuna creció junto con la fiebre del oro. Otro ejemplo es Samuel Brannan, quien se convirtió en el primer millonario de California no por encontrar oro, sino por vender picos, palas y tiendas a los miles de mineros que llegaban cada día. Brannan incluso fue quien ayudó a difundir la noticia del hallazgo de oro, sabiendo que así aumentaría la demanda de sus productos. La fiebre del oro no solo enriqueció a individuos, sino que transformó por completo la región. Ciudades como San Francisco crecieron a un ritmo vertiginoso, pasando de pequeños asentamientos a grandes urbes en cuestión de años. La urbanización de California fue acelerada por la llegada de miles de personas en busca de fortuna, lo que generó una explosión en la construcción, el comercio y los servicios. Este crecimiento poblacional y económico fue tan rápido que California fue admitida como estado en la Unión en 1850, apenas 2 años después del inicio de la fiebre del oro. La región pasó de ser un territorio remoto y poco habitado a convertirse en un actor clave dentro de los Estados Unidos. La fiebre del oro atrajo no solo a estadounidenses, sino también a migrantes de todo el mundo. Europeos, latinoamericanos, chinos y australianos llegaron en busca de oportunidades. Además, inversores internacionales vieron en California un lugar prometedor para sus capitales, lo que incrementó aún más el flujo de dinero y personas. El flujo masivo de oro extraído en California tuvo un impacto financiero que trascendió fronteras. El oro californiano ayudó a expandir la oferta monetaria en Estados Unidos, permitiendo el crecimiento de bancos y facilitando préstamos e inversiones. Pero su influencia no se limitó al país. El oro también llegó a mercados internacionales, fortaleciendo economías y facilitando el comercio global. Así, la fiebre del oro de California no solo cambió la vida de quienes participaron directamente, sino que contribuyó de manera decisiva al auge económico de mediados del siglo XIX, marcando el inicio de una nueva era de prosperidad y transformación social en Estados Unidos y más allá. Como toda fiebre especulativa, la fiebre del oro también tuvo su declive. Hacia mediados de la década de 1850, los yacimientos fáciles de explotar se agotaron. La minería se volvió más industrial, menos accesible para el buscador individual. Muchos que habían arriesgado todo regresaron a casa arruinados. San Francisco, que había crecido de 800 habitantes a más de 20.000 en pocos años, enfrentó crisis económicas recurrentes. Pero el daño ambiental fue enorme. La minería a gran escala devastó ríos, bosques y paisajes enteros. Las poblaciones indígenas fueron desplazadas, atacadas y diezmadas en medio del caos de la fiebre. La fiebre del oro de California no solo moldeó el destino de un estado, moldeó el sueño americano. El mito de que cualquiera puede enriquecerse rápidamente con esfuerzo y valentía tiene sus raíces profundas en aquella época. Hoy, muchas burbujas especulativas modernas, desde las .com hasta las criptomonedas, replican ese patrón. La promesa de riqueza instantánea, el éxodo masivo hacia una tierra prometida y, finalmente, la realización de que no todos pueden ganar. La fiebre del oro terminó hace más de 170 años, pero su legado aún vive entre nosotros. Cada vez que escuchamos hablar de fiebre en los mercados, deberíamos recordar, donde hay oro, también hay sueños rotos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Entre Cifras para descubrir más crónicas económicas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.